Buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén muy bien, eh, tengan un buen comienzo de semana, hoy lunes. Buenas tardes, Juan, que ahí está conectado. Eh, Buenas tardes, María Candelaria, que también siempre nos acompaña con su cámara prendida. Muchas gracias, y eso lo valoramos un montón para poder conocerlos y conocerlas también. Así que están invitados e invitadas a prender su cámara. Y está también María José, gracias, Luciana. Bueno, hoy vamos a continuar un poco con lo que es la unidad número uno. Es la unidad que ya comenzaron a charlar en el teórico martes, si no me equivoco, el martes 9 de septiembre. La unidad número uno se llama Desigualdad social y dinámicas sociocomunicacionales contemporáneas. Hoy vamos a charlar sobre dos textos de esa unidad, que es el texto de Giddens y el texto de Kessler. Vamos a retomar algunos conceptos de Giddens sobre el sistema de estratificación social. Vamos a hablar un poco sobre desigualdad y, bueno, y diferentes conceptos que también nos plantea Kessler, ¿no? Para poder desarrollar el concepto de desigualdad, pero ya en un texto un poco más situado, porque es un sociólogo argentino. Eh, a ver, voy a ver los mensajes, perdón. Una consulta, ¿los TPs deben ser subidos por todos los integrantes del laboratorio? No, solo uno debe hacerlo con el nombre de todos y todas las personas que integren el trabajo práctico, ¿sí? Para eso se les pide en las pautas de presentación una carátula. En esa carátula tienen que colocar los nombres de todas las personas que conforman el grupo, ¿sí? Voy a compartir para que comencemos a charlar un poco sobre esta unidad. ¿Cuándo se dará fecha del recuperatorio del TP introductorio? Siempre al finalizar la cursada damos un espacio para que puedan recuperar los trabajos prácticos que no pudieron presentar o que tienen que rehacer, ¿sí? Así que es ya cuando estemos por terminar la cursada vamos a habilitar esas fechas. Así que les recomiendo, si no presentaron el trabajo práctico introductorio, pueden ir desarrollándolo para tenerlo listo, ¿sí? Así bueno, con los otros trabajos. Hoy vamos a hablar también del trabajo práctico número uno, que corresponde a la unidad número uno, así que eso lo vamos a hacer al finalizar la clase. Ya está subido en el aula virtual, ya está subida la fecha para entrega, así que si quieren pueden ir a chusmearlo mientras estamos acá. Bien, entonces, como les decía, hoy vamos a comenzar con lo que es la unidad número uno, desigualdad social y dinámicas sociocomunicacionales contemporáneas. Vamos a hablar sobre el texto de Anthony Giddens, que es un texto del 2000, en realidad es un capítulo de su libro que se llama Sociología, y después el texto de Gabriel Kessler, Controversia sobre la desigualdad, Argentina 2003-2013. Vamos a hablar sobre el capítulo número uno, la desigualdad y sus interrogantes, ¿no? La bibliografía, como todas las bibliografías, están dentro de los trabajos prácticos. Ustedes ahí pueden ingresar y descargarlas mediante un drive, mediante el link que les aparece en el trabajo práctico. Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a ver en esta unidad, perdón, es la desigualdad, ¿no? Social, y sobre todo, además de charlar en la actualidad, vamos a ver históricamente cómo se fueron conformando diferentes estratos sociales. Eso es muy interesante, porque quizás en la actualidad se usan algunas palabras, ¿no? Que históricamente significaron otra cosa en el pasado. Bueno, Anthony Giddens, este sociólogo de Inglaterra, ¿no? Todo lo que él nos pueda decir, nos va a decir situado desde allí. Eso es muy importante que también se tenga en cuenta. Nos va a decir que las desigualdades existen en todos los tipos de sociedad humana y que los y las sociólogas hablan de la existencia de una estratificación social para poder describir esas desigualdades.
La estratificación se puede definir como las desigualdades estructurales que existen entre diferentes grupos de individuos y pueden distinguirse cuatro sistemas de estratificación básicos que los vamos a desarrollar ahora: esclavitud, casta, estamento o estado y clase. Y algunas veces estos tipos de estratificación pueden encontrarse juntos. Eh, bueno, buenas tardes a todos, perdón, justo me saltó el chat. Buenas tardes a todos y todas que están escribiendo ahí en el chat. Entonces, como les decía, el primer sistema de estratificación que va a desarrollar Giddens es la esclavitud, que es una forma extrema de desigualdad en la que unos individuos son propietarios de otros. Las condiciones legales de la posición de esclavos y esclavas variaban considerablemente en cada sociedad, ¿no? Algunas veces los esclavos eran privados de casi todos sus derechos legales, como por ejemplo en el sur de los Estados Unidos, mientras que en otros casos su posición era más parecida a la de un sirviente o una sirvienta. Con frecuencia los esclavos se resistían a su condición o luchaban contra ella, y la historia está salpicada de diferentes y diversas rebeliones de esclavos que se las arreglaban colectivamente para poder liberarse de sus dueños. El tráfico de esclavos llevado a cabo por las potencias occidentales hasta el siglo XIX fue el último de este tipo y también el más importante de cuantos han existido, ¿no? Desde que se otorgó la libertad a los esclavos, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, hace aproximadamente cerca de un siglo, la esclavitud como institución se fue radicando gradualmente y hoy en día ha desaparecido casi completamente en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, este afiche que ven acá es para festejar 100 años de la abolición de esclavitud negra en Puerto Rico, ¿sí? En el año 1973, o sea que en 1873 en Puerto Rico se abolió la esclavitud. Eh, bueno, sabemos que en Sudamérica también hubieron diferentes eh, digamos, migración, no migración, sino como diferentes procesos, ¿no? De procesos esclavistas en países diversos, sobre todo con puertos. Ya con puertos grandes, ¿no? Por ejemplo, no sé, Salvador Bahía en Brasil, Cartagena de Indias en Colombia. Más adelante, cuando veamos la unidad número 2, vamos a leer un texto de Sergio Cajiano, que nos va a contar un poco sobre la historia de las personas afroamericanas en Argentina, que la mayoría cumplían ese rol de esclavo o de, bueno, de sirviente o de sirvienta, ¿no? En la historia argentina que nos va a proponer ese autor. Para no seguirme adelantándome, eh, bueno, la segunda el segundo sistema de estratificación es la casta, ¿no? Que es una palabra que se está utilizando bastante en lo que es la política partidaria, ¿no? ¿Ustedes saben lo que es la casta? ¿O qué escucharon últimamente sobre lo que es casta? Acá me tienen que responder. Es una Profe, he palabra. escuchado la palabra casta, pero no sé a qué se refiere. Bueno, Creo que lo escuché Salió en el de un ambiente político, discurso. pero no sé. está bien. ¿Alguien más? La palabra casta primero o sea, lo dijo en un discurso el presidente y lo usaba como no sé si llamarlo como un insulto a los que se apoderaban o a los que se... Bueno, sí, lo utiliza bastante Javier Milei para hablar de una cierta casta política, ¿no? A lo que se refiere. Acá el compañero pone Caputo, probablemente también la haya utilizado. Lourdes nos comenta, yo tenía entendido como si fuera un grupo de políticos. Bueno, sí, se refiere como
a personas que están de manera generacional dentro de la política, ¿no? Para la política partidaria oficial en nuestro país. Sin embargo, ¿no? Lo que nos muestra Giddens acá en este texto es que está muy lejos de lo que es la política partidaria, ¿no? Que se utiliza bastante en estos tiempos, sino que la casta se va a asociar con las culturas de la India, ¿no? Sin embargo, el término casta no es indio, sino que procede del portugués casta, que significa raza o estirpe pura. Y en realidad los indios no tienen un único término para describir el sistema de castas en su conjunto, sino que disponen de diversas palabras para referirse a los distintos estratos del sistema. Por ejemplo, siendo las dos castas principales la casta Varna y la casta Jati. ¿Sí? Perdón, quiero leer. Según mi ley hace referencia a un grupo que comparte el objetivo de mantener y fortalecer sus propios privilegios a expensas de la sociedad en general. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia, ¿no? Entonces, el sistema de castas es extremadamente elaborado y la estructura varía en cada zona, tanto que no constituye un sistema en absoluto, sino que es una diversidad de creencias y de prácticas variables difusamente conectadas. Los miembros de la casta Varna, que es como la casta más elevada, que se hacen llamar los brahmanes, representan el estado superior de pureza. Son como los intocables, ¿no? Los brahmanes deben evitar ciertos contactos con otras personas de la casta y solo estos, digamos, se les está permitido el contacto físico con animales o sustancias consideradas impuras. El sistema de casta está estrechamente ligado también con la creencia hindú de la reencarnación, según la cual los individuos que no siguen los rituales y deberes de su casta renacerán a una posición inferior en la siguiente reencarnación. El sistema de castas indio nunca fue completamente estático, sino que va cambiando al pasar el tiempo, aunque los individuos no pueden ir de una casta a otra, ¿no? Hay grupos enteros que sí pueden cambiar su posición dentro de la jerarquía de castas y lo han hecho con frecuencia. Hay otras castas que no. Sobre todo las castas más bajas no pueden reencarnar en castas más altas, ¿no? Como los parias que vemos acá en la pirámide que tenemos en la imagen, que son las personas que prácticamente se las considera sin casta, no pueden reencarnar, por ejemplo, en brahmanes, ¿no? Que son, que es la casta con mayor jerarquía. Entonces, el concepto de casta, como estábamos charlando recién, se emplea muchas veces fuera del ámbito indio cuando dos o más grupos étnicos están profundamente separados uno del otro y cuando prevalecen ideas de pureza racial, ¿no? En tales circunstancias hay fuertes tabúes y provisiones legales que dificultan, por ejemplo, un matrimonio entre los grupos afectados. Es decir, no pueden no pueden relacionarse afectivamente, como por ejemplo no pueden casarse una casta chatrias con un sudras, por ejemplo, ¿no? Los sudras que son los sirvientes, los esclavos de la tierra, los vaisyas son los artesanos, mercaderes y campesinos libres, los chatrias son guerreros y gobernantes, y los brahmanes son los sacerdotes y maestros de la religión. También tenemos que visibilizar que la mayoría de la casta con marca y jerarquía, que son los brahmanes, está compuesta en su mayoría, o casi en su totalidad, por varones, ¿no? Por el que todos, o la mayoría de los sacerdotes y maestros de la religión hindúes son varones. Entonces, como les venía diciendo, al abolirse la esclavitud en los estados del sur de los Estados Unidos, el grado de separación entre blancos y negros siguió siendo tan acusado que algunos han empleado el término casta para referirse a este sistema de estratificación, ¿no? El concepto de casta también se ha aplicado a Sudáfrica, donde se mantuvo hasta hace muy poco tiempo una segregación estricta entre personas negras y personas blancas, y donde el matrimonio interracial o el contacto sexual entre estos dos grupos estaba prohibido por ley, ¿no? O sea,
ni siquiera se podían relacionar personas dependiendo de su raza en ese momento. Recordemos que este es un texto que está escrito en el año 2000, entonces probablemente la mayoría de los ejemplos sean ejemplos de los años de la década del 90, ¿no? Después, otro estrato social que va a identificar Giddens son los estamentos o estados, ¿sí? Los estamentos o estados eran parte del feudalismo europeo, pero también existieron en muchas otras civilizaciones tradicionales. Los estados feudales eran estratos con diferentes obligaciones y derechos recíprocos, algunos de los cuales estaban establecidos por ley. En Europa, por ejemplo, el estado más elevado estaba compuesto por la aristocracia y la nobleza. El clero formaba otro que tenía una posición inferior, aunque disfrutaba de ciertos privilegios, y aquellos que serían denominados el tercer estado eran los plebeyos, ¿no? Siervos, campesinos libres, mercaderes, artesanos. Y al contrario que en las castas, se toleraba una cierta movilidad individual o matrimonial entre los estados. Por ejemplo, los plebeyos podían acceder a la nobleza como recompensa por determinados servicios especiales al monarca, y a veces los mercaderes podían comprar títulos también de nobleza. Los estados tendían a desarrollarse donde quiera que hubiese una aristocracia tradicional basada en la nobleza de cuna, ¿no? Algunas veces las diferencias entre estamentos se basaban en creencias religiosas, aunque pocas veces de forma tan estricta como en el sistema de casta hindú, ¿sí? Recuerden que el sistema de casta hindú, si bien el sistema en sí es estático, perdón, no era estático, las personas que conformaban esas castas sí se mantenían de manera estática. Ahora, en los estamentos, los estados, no, ¿no? Porque se puede acceder a la nobleza con ciertos, en ciertas diferentes situaciones. Y por último, el otro sistema de estratificación social que nos va a presentar Giddens es la clase. Los sistemas de clase van a diferir en muchos aspectos con la esclavitud, la casta o los estamentos, y principalmente tienen 4 diferencias. El primero es que al contrario que en otros tipos de estratos, las clases no se establecen mediante disposiciones jurídicas o religiosas, y la pertenencia de ella no se basa en una posición heredada, digamos que herede de manera generacional, ¿no? Que se haya determinado legalmente o por una costumbre. Lo habitual es que en los sistemas de clases sean mucho más fluidos que los otros tipos de estratificación, y que los límites entre las clases no estén nunca claros, porque no hay restricciones formales al matrimonio entre personas de diferentes clases. Otra diferencia es que la clase de un individuo es adquirida y no solo se recibe por nacimiento, como es corriente en otros tipos de estratificación. La movilidad social, ¿no? Este movimiento ascendente o descendente en la estructura de clases que podemos hacer, es mucho más frecuente que en los otros tipos, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de casta, la movilidad individual de una casta a otra es imposible, como lo veníamos diciendo. Otra diferencia es que las clases se basan en las diferencias económicas que existen entre los grupos de individuos y en las desigualdades en la posesión y control de los recursos materiales. En los sistemas de estratificación, los factores no económicos, tales como la influencia de la religión en las castas indias, suelen ser mucho más importantes, ¿no? Y la última diferencia es que tanto en la casta como en la esclavitud y en los estados, las desigualdades se expresan principalmente en las relaciones basadas en el deber o la obligación, por ejemplo, entre el siervo y la nobleza, entre el esclavo y el amo, o entre individuos de una casta inferior a una casta superior. Y por el contrario, en el sistema de clases se opera principalmente mediante conexiones impersonales de gran escala, por ejemplo. Una de las bases fundamentales de las diferencias de clases se halla en las desigualdades de salario y de las condiciones de trabajo, que afectan a todas las personas de una categoría ocupacional específica como resultado de las circunstancias económicas derivadas del conjunto de la economía como su totalidad, ¿sí? Estas van a ser las diferencias que se van a dar dentro de la clase entre las personas que componen este estrato social. Entonces, se puede definir la clase, nos dice Giddens,
como un agrupamiento a gran escala de personas que comparten ciertos recursos económicos, los cuales tienen una gran influencia en la forma de vida que pueden llevar, ¿no? La propiedad de la riqueza y la ocupación son las bases más importantes de las diferencias de clase, es decir, la acumulación, cuánto tiene cada persona. Las principales clases que existen en las sociedades occidentales son una clase alta, los ricos, los empresarios, industriales, altos ejecutivos, es decir, aquellas personas que poseen o controlan directamente los recursos productivos. Después existe una clase media que comprende a la mayoría de los profesionales y a los trabajadores de cuello blanco en referencia a, digamos, a las camisas de directivos y profesionales que están calificados. Y una clase obrera, que son los que tienen trabajos manuales o de cuello azul en referencia a la vestimenta de trabajo de los obreros durante las horas de trabajo, ¿no? Generalmente un mameluco más acá. Ahora bien, Giddens nos plantea que existen dos teorías principales de estratificación que se desarrollaron dentro de la sociología. La primera, que es la teoría de Karl Marx, que nos dice que bueno, la mayoría de las obras de este autor se van a ocupar en la estratificación y sobre todo en la clase social, aunque sorprendentemente no proporcionó un análisis sistemático del concepto de clase, ¿no? Para Marx, una clase es un grupo de personas que tienen una relación común con los medios de producción, es decir, con aquellos con los que se ganan la vida. Antes de la aparición de la industria moderna, los medios de producción consistían en lo que era la tierra y los instrumentos que servían para poder cultivar esa tierra o para cuidar el ganado, ¿no? Por consiguiente, en las sociedades preindustriales, las dos clases fundamentales eran quienes poseían las tierras por un lado, es decir, los aristócratas, la nobleza o los dueños de esclavos, y por el otro lado, los que se dedicaban a hacerla producir a la tierra, ¿no? Los siervos, los esclavos y los campesinos libres. Ahora bien, posteriormente, en las sociedades industriales modernas, las fábricas, las oficinas y la maquinaria, así como la riqueza o el capital, fueron, digamos, o el capital necesario para obtenerlas, se hicieron mucho más importantes en la cotidianidad de la clase trabajadora, ¿no? Las dos clases principales son, nos va a decir Marx, las de quienes poseen estos nuevos medios de producción, los industriales y los capitalistas, y la de aquellos que se ganan la vida vendiendo su fuerza de trabajo, que sería la clase obrera, o en el término de Marx, que lo define como el proletariado, ¿no? Entonces, según Marx, la relación entre las clases se basa principalmente en la explotación que hace una clase sobre la otra. Por ejemplo, en las sociedades feudales, la explotación tomó la forma de una transferencia directa de lo que producía el campesinado para la aristocracia. Los siervos estaban obligados a dar una cierta parte de su producción al señor, o tenían que trabajar en un determinado número de días al mes en la tierra de ese señor, ¿no? Cultivando los productos que consumían él y su séquito. Entonces, en las sociedades capitalistas modernas, la fuente de explotación es mucho menos evidente que esa manera tan explícita que se tenía en la aristocracia, ¿no? Y Marx pone mucho interés en poder dilucidar esa naturaleza, ¿no? Esa naturalidad con la que, con la que vemos y lo analizamos. A Marx también le impresionaban las desigualdades que crea este sistema capitalista. Con el desarrollo de esta industria moderna de la que venimos hablando, la riqueza se produce en una escala nunca vista anteriormente, pero los trabajadores apenas pueden acceder a esa ganancia que genera su trabajo, de modo que siguen siendo relativamente pobres mientras crece la riqueza acumulada por los propietarios, ¿no? Además, con el desarrollo de las fábricas modernas y la mecanización de la producción, el trabajo suele ser aburrido y opresivo al máximo, porque constituye una fuente de riqueza, pero suele ser agotador desde el punto de vista físico y mentalmente, como es el caso, por ejemplo, de una operaria cuya tarea consiste en realizar labores rutinarias día tras día, siempre en el mismo entorno, siempre con las mismas tareas, por ejemplo, con el manejo de alguna maquinaria, ¿no?
La otra teoría que nos va a proponer Giddens es la teoría de Max Weber, y para acercarse a la estratificación, Weber lo que hace es partir del análisis desarrollado por Marx, pero lo modifica y lo reelabora, ¿no? Y nos dice, bueno, y Giddens nos plantea que hay dos diferencias fundamentales entre estas dos teorías. La primera, aunque Weber coincide con Marx en que la clase se basa en condiciones económicas objetivas, cree que en su formación también son importantes otros factores económicos. Según Weber, las divisiones de clase se derivan no solo del control o de la ausencia del control de los medios de producción, sino de diferencias económicas que nada tienen que ver con la propiedad. Entre estos recursos podemos incluir especialmente los conocimientos técnicos y las cualificaciones que influyen en el tipo de trabajo que las personas pueden o no obtener, ¿no? Por ejemplo, los profesionales y directivos ganan más y tienen mejores condiciones de trabajo que las personas con empleos de cuello azul, ¿no? Recordemos, las personas con empleo de cuello azul son los obreros de fábrica, ¿no? Haciendo metáfora, por el uso de mameluco. Entonces, la cualificación, como ser licenciaturas, doctorados, diplomas, y la experiencia que han adquirido los hace mucho más vendibles que a otros que carecen de ella. En un nivel inferior, dentro de los trabajadores manuales, los artesanos cualificados pueden asegurarse salarios más altos que los que tienen poca o ninguna cualificación. Y en segundo lugar, en estas diferencias, ¿no?, que hablamos sobre estas dos teorías según Giddens, Weber distingue otros dos aspectos básicos de la estratificación, además del de la clase. A uno lo denomina estatus y al otro partido. Y este autor parte del ejemplo de los estados o de los estamentos medievales para elaborar su idea de los grupos que se constituyen en función de la posición social, ¿no? Con la posición de estatus, perdón, con la posición o el estatus, Weber refiere que el estatus alude a las diferencias que existen entre dos grupos en relación a la reputación o al prestigio que les conceden las demás personas a ellos. Estas distinciones están basadas en la posición y suelen variar con independencia de las divisiones de clase. Por ejemplo, la reputación también puede ser negativa o positiva, ¿no? Entre los grupos que tienen una posición privilegiada en sentido positivo se encuentra cualquier conjunto de personas que disfrute de un gran prestigio en un determinado orden social. Por ejemplo, los médicos, los abogados, nos decía Giddens en Inglaterra del 2000, tienen un prestigio considerable en la sociedad británica, ¿no? Aunque la clase venga dada de forma objetiva, la posición depende de la evaluación subjetiva que tengan las personas sobre estas diferencias sociales. Entonces, las clases derivan de los factores económicos que están relacionados con la propiedad y las ganancias, y la posición se rige por la cambiante forma de vida de cada grupo. Es decir, no solamente nos importa lo económico, sino también nos importa el estatus que tenga esa persona en la estructura de clase. Por otro lado, también nos mencionaba otro aspecto básico de la estratificación, además de la clase, que es el partido, ¿no? Y en las sociedades modernas, nos dice Weber que la formación de partidos es un importante aspecto del poder y puede influir en la estratificación en la independencia de la clase y de la posición. El partido define un grupo de individuos que trabajan conjuntamente porque tienen orígenes, aspiraciones o intereses en común. Marx solía explicar en función de la clase tanto las diferencias de estatus como la de la organización de los partidos. Weber argumenta que ninguno de estos procesos se puede reducir a las divisiones de clase, aunque ambos se vean influidos por ellas, ¿no? Y a su vez la posición y la organización de los partidos pueden influir también en las economías de los individuos y de los grupos, afectando así la clase. Entonces, los partidos pueden apelar a preocupaciones que atraviesan estas diferencias de clases. Por ejemplo, pueden basarse en la afiliación religiosa o en ideales nacionalistas, ¿no?
Los partidos a los que las personas se afilian son la expresión tanto de las diferencias religiosas como la de las clases. Entonces, los escritos de Weber sobre la estratificación son importantes, nos dice Giddens, porque además de las clases nos muestran otras dimensiones del fenómeno que tienen una gran influencia en la vida de las personas, ¿no? En la cotidianidad de las personas. Ahora bien, Giddens nos plantea digamos, diferentes divisiones en función de la clase social. Por ejemplo, la clase alta, ¿no? Que en la sociedad británica de ese momento consta de un número relativamente pequeño de individuos, en ese momento y en la actualidad en todo el mundo, ¿no? Consta de un número relativamente pequeño de individuos y familias que poseen considerables propiedades, y estadísticamente sería indicativo considerar en el 2000 que eran el 1% de los poseedores de la riqueza, ¿sí? La clase media, que es la expresión clase media, que esta expresión, digamos, designa a personas que tienen ocupaciones muy diferentes, y dentro de esta clase podemos dividir la clase media alta y la clase media baja. La clase media alta se compone principalmente de quienes ocupan puestos directivos o profesionales. Esta categoría incluye a un gran número de individuos y familias y resulta arriesgado hacer, digamos, generalizaciones sobre sus actitudes y puntos de vista, ¿no? La mayoría ha tenido algún tipo de educación especial entre los grupos de profesionales, que es bastante alta. Y la clase media baja es una categoría heterogénea en la que entran, por ejemplo, oficinistas, maestros, enfermeros y otros, y por lo general, pese a la coincidencia en algunas de sus condiciones de trabajo, la mayoría de los miembros de esta clase suele tener actitudes sociales y políticas diferentes a la de la mayoría de los trabajadores manuales. Después tenemos la clase obrera, que también se va a dividir en la clase obrera alta y baja. La clase obrera abarca a quienes tienen oficios manuales de cuello azul, al igual que la clase media, que tiende a haber divisiones acusadas dentro de ese conjunto de la clase obrera, ¿no? Una causa importante de tales separaciones es el grado de cualificación que tenga esa persona. La clase obrera alta está compuesta por trabajadores cualificados, que ha sido vista con frecuencia como una aristocracia laboral, entre comillas, ya que sus miembros tienen rentas, condiciones de trabajo y una seguridad en el empleo superior a los puestos de cuello azul. En muchos sectores sus ganancias han seguido siendo relativamente altas y sus empleos estables. Y después la clase obrera baja está compuesta por aquellos que realizan trabajos no cualificados que necesitan poco aprendizaje. La mayoría de estas ocupaciones generan ingresos más bajos y una menor seguridad en el empleo que las cualificadas. Y después la infraclase, que es una gran línea de demarcación dentro de la clase obrera que se da entre la mayoría étnica y las minorías desfavorecidas, que componen una infraclase que tiene unas condiciones laborales y un nivel de vida bastante inferior al de la mayoría de la población, ¿no? Muchos de los miembros de estas clases son desempleados a largo plazo, trabajadores que vagan sin rumbo de un empleo eh, a otro. En algunos países europeos, los trabajadores emigrantes que encontraron empleo en la época de prosperidad de hace 20 años, no dice Giddens, siempre recuerden, en Inglaterra del 2000, ahora forman parte considerable de ese sector de la infraclase, ¿no? Había buscado una imagen, pero no sé por qué no se guardó en en el Canva, sobre las diferentes divisiones que existen de clase en nuestro país y en la actualidad, ¿no? ¿Cuánto debería cobrar una persona para, por ejemplo, pertenecer a la clase alta, a la clase media, dentro de la clase media la alta y la baja, después personas en situación de pobreza y personas en situación de indigencia? Recuerdo, ahora no recuerdo todos los montos de cada clase, pero sí de la clase media porque fue una imagen bastante discutida, ¿no? Que se le mostraba a diferentes personas. En realidad, primero se le preguntaba en la calle a diferentes personas de qué clase pensaban que era, y la mayoría respondía de clase media. Y cuando decían alto, baja, o sea, bueno, alta o baja, y cuando le mostraban cuánto tenían que cobrar mensualmente, digamos, cuál era el ingreso del hogar mensual para poder ser de una clase u otra,
la mayoría estaban en línea de pobreza, ¿sí? Porque, por ejemplo, la clase media baja era de 3 millones a 6 millones de pesos. Bueno, de ahí para arriba y de ahí para abajo ustedes se imaginarán eh, las caras de las personas que, bueno, que se enteraban que fue la última estadística trimestral, ¿no? Que, que saca el INDEC cada 3 meses para poder decirnos, bueno, no a qué clase pertenecemos, pero sí a qué clase tendríamos que pertenecer dependiendo los salarios, ¿no? que tengamos o no. Muchas de las personas, vi esta imagen también recorriendo Twitter, muchas de las personas que comentaban se reconocían incluso hasta abajo de la línea de pobreza, ¿no? Que eso, bueno, es algo que lo podemos discutir un montón de tiempo, pero bueno, va cambiando, ¿no? Según el tiempo y bueno, según la economía del país. Era muy interesante, lamentablemente no la tengo. Si dejo de compartir y la encuentro, se las muestro. Si no, se las puedo dejar en el aula virtual. El marketing también se divide por el tipo de consumidor, por su poder adquisitivo. ¿Cómo sería eso? No lo entiendo. Eso también representa las clases sociales. ¿Cómo? En marketing también se divide por el tipo de consumidor. Sí, sí, totalmente. Sí, 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 sí. Sí. No sé bien, digamos, cómo son las categorías, pero claramente sí, sí, está relacionado. Bueno, entonces, me gusta mucho como retomar esta última parte del texto de Giddens, ¿no? Porque allá en el 2000 este autor nos va a hablar sobre la feminización y la proletarización, que es algo que, bueno, para las personas que están cursando, y si no las que van a cursar ya próximamente comunicación digital con perspectiva de género, donde también soy profe, venimos hablando un montón, vamos a seguir hablando sobre el trabajo feminizado, ¿no? Y Giddens lo retoma en este texto, y me parece algo muy súper interesante, ¿no? Él nos va a decir que en ese momento hay más gente en trabajos no manuales que antes, pero dilucidar si se han convertido o no en parte de la clase media es una cuestión que suscita mucha polémica entre los sociólogos. Él nos dice que tenemos que tener en cuenta dos problemas, que gran parte de los trabajos no manuales, más rutinarios que se han creado, están ocupados por mujeres, y ha tenido lugar un proceso que se ha denominado de forma un tanto torpe la feminización del trabajo rutinario de cuello blanco, ¿no? Como veremos, la relación entre género y clase es compleja. Esa es una intersección, vamos a llamar interseccionalidad a todas las categorías que atraviesan nuestro cuerpo. El género y la clase son dos categorías que nos atraviesan constantemente. Entonces, se han degradado o descualificado las condiciones laborales de muchas personas en tales empleos, ya que las aptitudes de estas tareas solían exigir de los trabajos, eh, bueno, y esto ha pasado a estar obsoleto a medida que se ha introducido maquinaria para realizar algunas de sus funciones, ¿no? Esto se aplica, por ejemplo, al trabajo administrativo y al secretario de la oficina, calcular, escribir, tener dotes de organización, ha sido en parte sustituido por la introducción de máquinas de escribir, de calculadoras, de fotocopiadoras, y más reciente, nos va a decir Giddens, por computadoras y procesadores de texto, pero bueno, ahora ya viendo 25 años posterior tenemos muchísimas otras herramientas, ¿no? que automatizaron ese trabajo manual. Nos va a decir Giddens que la feminización y las descualificaciones están directamente conectadas porque, por ejemplo, cuando más aumenta la proporción de personas empleadas en trabajos de oficina, más creció el porcentaje de mujeres en ese tipo de ocupaciones y más se rutinizaron las tareas, ¿no? El número de mujeres también sobrepasa con mucho al de los hombres en trabajos de menor nivel, en sectores de expansión, como por ejemplo venta al por menor, ocio, trabajos como los de
cajeras, bueno, y trabajo doméstico, ¿no? Se va a referir al trabajo doméstico como trabajo dependiente, de dependientes. Ahora bien, uno de los principales problemas, para finalizar el texto de Giddens, nos va a plantear que el estudio del género y de la estratificación en las sociedades modernas parece sencillo, pero es muy difícil de resolver. Es la cuestión de hasta qué punto podemos entender las desigualdades de género del mundo contemporáneo a partir de las divisiones de clase, ¿no? Se puede señalar que las mujeres incluso en ese momento del 2000 y en la actualidad suelen estar relegadas al ámbito privado, ¿no? El mundo familiar doméstico, la crianza de los hijos e hijas, la casa, y por otra parte los hombres tienen una vida mucho más pública y por eso mismo determinan cómo se distribuye la riqueza y el poder, ¿no? Es el mundo del trabajo remunerado, que es el de la industria y el de la política, diferente al de las mujeres, y esto lo desarrollan muy bien las autoras que nos hablan sobre economía feminista, ¿no? Acá, bueno, puse una imagen que es bastante interesante, es como un iceberg que nos muestra qué está por debajo y qué está por afuera del agua, ¿no? Todo lo que se ve es todo este trabajo de mercados, de dinero productivo, ¿no? Del ámbito público, el trabajo remunerado, y todo abajo lo que sostiene ese trabajo que va de la mano también con las teorías de Karl Marx, ¿no? El trabajo doméstico de cuidados, el trabajo no remunerado, que está en el ámbito privado, que está feminizado porque muchos también trabajos a pesar de que sean remunerados, están feminizados, como por ejemplo la docencia, sí, la enfermería, eh, cuidado de personas adultas, ¿no? Terapistas ocupacionales y demás, en su mayoría son trabajos que están ocupados por mujeres, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante este dibujito, poder hacerlo conversar con el texto de Giddens, que es un texto que se escribió en el 2000 y este dibujito es mucho más reciente, ¿no? Entonces, bueno, podemos visibilizarlo un poco más ahora en la actualidad. Ahora bien, para poder seguir hablando de lo que son las desigualdades, tenemos otro autor que es Gabriel Kessler, ¿no? Que va a retomar muchos conceptos que nos plantea Giddens sobre la desigualdad, pero desde una posición, ¿no? Este es un estudio situado porque él escribe desde Argentina, él es un sociólogo argentino, entonces nos va a decir cuál es la mirada, no solamente de Argentina, sino también de América Latina, ¿no? Y él nos plantea que es importante hablar de desigualdad en este texto y no se queda solo en una definición teórica, ¿no? De lo que es desigualdad, sino que busca comprenderla para poder intervenir sobre ella. Nos va a decir que la desigualdad nos va a interpelar, nos va a molestar, nos va a doler y nos va a motivar a buscar justicia y reparación. Recuerden esta palabra justicia porque vamos a retomarla en la próxima clase con el texto de Nancy Fraser, ¿no? El término de justicia y justicia social. Estos textos conversan un montón. Entonces, por eso el estudio de este fenómeno, que es el fenómeno de la desigualdad, no debe ser meramente académico, sino también tiene que estar comprometido socialmente, ¿no? Y ahora bien, por qué importa estudiar la desigualdad? Y es que en América Latina existe una preocupación creciente por comprender la desigualdad, que no se trata solo de teorizar, sino de buscar formas de intervenir, de actuar políticamente y socialmente para poder reducirla, ¿no? Kessler insiste en que para lograrlo se requiere una mirada amplia y multidimensional. Esto es clave en su texto. Yo todo lo que diga, esto es importante, esto es clave, probablemente sea pregunta de parcial, así que ustedes los tienen que marcar. Entonces, esta mirada amplia y multidimensional necesita incorporar nociones
diversas, como las que propone Kessler, que son bienestar, exclusión, pobreza, derechos sociales y brechas estructurales. Entonces, Kessler nos va a decir que la desigualdad en las sociedades capitalistas, el ingreso, el dinero, es el principal factor que determina, ¿no?, cómo se distribuye de manera desigual los bienes y los servicios. Él parte de una premisa central para pensar la desigualdad en las sociedades capitalistas, ¿no?, que es esto que acabo de decir sobre la distribución de bienes y servicios, bueno, que está estructuralmente mediada por los ingresos económicos que tengan las personas. Es decir, el dinero que una persona, un grupo social posee o accede va a condicionar la capacidad para cubrir necesidades, acceder a derechos y para participar también plenamente de la vida social. Y esto nos lleva a hablar directamente de clase social, que es lo que venimos hablando del texto de Giddens, ¿no? Una categoría que tiene una base económica, pero que no solamente se agota en ella. Y ahora vamos a las teorías de Marx y Weber, ¿no? El ingreso económico, ya sea proveniente del trabajo, de rentas o de transferencias estatales, funciona como un organizador central del lugar que cada persona va a ocupar en la estructura social. Nos va a decir Kessler que el ingreso está íntimamente vinculado a la ocupación laboral, es decir, al tipo de empleo que una persona tiene o no tiene, a las condiciones en las que trabaja, a la estabilidad de su empleo y a la capacidad también de ascenso o movilidad dentro del mercado laboral, ¿no? En este punto Kessler retoma las ideas de la tradición marxista y weberiana para mostrar cómo en el capitalismo las posiciones en el mercado de trabajo van a generar jerarquías que muchas veces son duraderas, que reproducen desigualdades de acceso, sobre todo a recursos, a educación, salud, vivienda y otros aspectos que dependen del bienestar de las personas. El trabajo no solo va a determinar el ingreso, nos dice Kessler, sino que también va a estructurar el tiempo de vida, el acceso a redes sociales y culturales e incluso a la identidad social, ¿no? Por ejemplo, el desempleo o el subempleo no solo van a generar pobreza material, sino también formas de exclusión simbólica, como sentirse fuera del sistema, sin valor, ¿no? Sentirse que no somos escuchados, que no estamos representados. Kessler advierte que este mecanismo de organización social basado en el ingreso va a generar una lógica meritocrática. Y esta es una palabrita muy importante porque también la vamos a volver a retomar y poder charlarla con más profundidad en nuestra próxima clase, ¿no? La meritocracia es un concepto fundamental también para poder comprender y poder hablar de lo que significan las desigualdades. Entonces, en esta lógica meritocrática en la que se naturaliza la desigualdad al asumir que cada persona obtiene lo que se merece según su esfuerzo, hace que se invisibilicen las desigualdades estructurales de origen, como por ejemplo el acceso desigual a educación, de salud, de redes familiares o de apoyo, ¿no? Por eso, Kessler nos va a proponer desnaturalizar la desigualdad, ¿sí? Que no sea algo de nuestro día a día poder encontrarnos ante la desigualdad, ¿no? No verla como un resultado que sea inevitable del funcionamiento económico, sino como una construcción social histórica que puede y debe ser transformada. Entender que las reglas del juego están dadas de antemano y que no todas las personas compiten en igualdad de condiciones, nos va a decir Kessler, es fundamental para pensar políticas públicas que busquen una mayor equidad, ¿no? El autor también va a enfatizar sobre que la desigualdad no es solo un dato estadístico, es decir, no son solamente números que vemos, no solamente es esta pirámide de clases que les comentaba anteriormente, sino una experiencia social que se vive cotidianamente, por ejemplo, en el acceso o no a una vivienda digna, en la calidad de la escuela que se puede a la que podemos ir o a la que podemos pagar, en el transporte que se utiliza, en la atención médica que recibimos e incluso en el trato que recibimos en diversas instituciones, ¿no? Y él nos va a plantear dos conceptos clave para ampliar la mirada mucho más allá
del ingreso económico, ¿no? Bueno, introduce el concepto de bienestar, que es entendido como dimensiones, ámbitos o esferas en las cuales se produce una distribución diferencial de bienes y servicios, originando diversos grados de autonomía y posibilidades de realización personales desiguales, ¿no? Esto es una cita textual. ¿Qué quiere decir? Que las esferas de bienestar van a incluir salud, educación, vivienda, medio ambiente, acceso a la justicia, reconocimiento de la diversidad, ocio, tiempo libre, acceso a bienes culturales, entre muchas otras, ¿no? El bienestar, nos va a decir, es multidimensional, porque no se trata solo de cuánto dinero ganamos, sino de qué condiciones permiten o limitan la realización personal y colectiva, ¿no? Es decir, no depende de una sola variable, como por ejemplo el ingreso económico, sino de varios factores o esferas que en conjunto van a determinar nuestra calidad de vida o, digamos, la calidad de vida de una persona, de un grupo social. Esto significa que vivir bien no solamente es tener dinero, sino también tener acceso y condiciones adecuadas en otras áreas fundamentales para el desarrollo humano y social, ¿no? El otro concepto que va a introducir Kessler para poder hablar mucho más allá de algo económico en tanto desigualdad es el de la exclusión. Y este nos va a decir que frente al bienestar, Kessler plantea el concepto de exclusión que se manifiesta cuando personas o grupos son privados del acceso a derechos sociales, políticos o civiles, ¿no? Esta exclusión puede darse en el mercado de trabajo, en el acceso a la tierra, en el sistema de salud y educación, puede darse también en el sistema judicial o en relación a condiciones de género y diversidad, ¿no? La exclusión también es multidimensional de la desigualdad con los conceptos de exclusión, de pobreza, de bienestar y de las condiciones de vida en general, ¿no? Por lo tanto, va a afectar de manera desigual a distintos sectores sociales. Aquí yo les traje un ejemplo que puede mitigar un poco el concepto de exclusión que nos postula Kessler, ¿no? Eh, que es el caso de este programa social, de Conectar Igualdad, ¿no? Que funciona desde el año 2010, que tuvo una pausita entre el 2016 y el 2019, que ahora, bueno, actualmente no se llama Conectar Igualdad, se llama Plan Edu.ar, ¿no? Pero que me permitió que muchos y muchas estudiantes, en tanto primaria y secundaria, puedan acceder a su primera computadora bueno, para poder realizar sus estudios. Muchas de esas computadoras después, ¿no? Prosiguieron otros estudios universitarios y demás. Por ejemplo, en mi caso, yo fui beneficiaria por ir a una escuela pública en el año 2011, cuando iba a cuarto año, de una notebook del Conectar Igualdad, que me acompañó todo lo que fue mi carrera de licenciatura. Mis últimos 2 años de licenciatura pude comprarme otra computadora y mi Conectar Igualdad se la presté a una compañera de cursada que pudo terminar su tesis gracias a la compu y al buen sistema operativo, la verdad, que tenía y que incluso hasta el día de hoy sigue funcionando. Entonces, bueno, ahí al menos en este caso podemos ver, ¿no? Cómo se pudo mitigar este concepto de exclusión que nos plantea Kessler. Y él también subraya esta importancia de contar con derechos sociales efectivos y garantizados por el Estado como forma de regular las intensidades de la desigualdad, ¿no? Porque pueden existir derechos sociales que sean efectivos, que aseguren un umbral de ciudadanía social que se traduce en el acceso de bienes y servicios que contribuyen a regular estas intensidades de desigualdad, ¿no? Tenemos un montón de ejemplos, unos de ellos van a tener que ponerlo después en el trabajo práctico. Acá Juan Toscano nos pone en el chat que la está usando 13 años después. En este momento la está usando. 13 años después de que no sé si se la dieron o bueno, se la prestaron. Pero bueno,
¿no? Creo que existen bastantes ejemplos, incluso muchas veces entrando a la facultad veo estudiantes que están en áreas comunes que tienen las computadoras del Conectar Igualdad, ¿no? Después, bueno, teníamos el programa Juana Manso y demás, que fueron diferentes computadoras que se dieron. Mi hermana hasta la universidad la utilizó, nos pone Susana. Sí, muy muy buenas computadoras, la verdad. Bueno, ahora Kessler no, digamos, retoma dos conceptos de un sociólogo francés, François Dubet, que nos plantea dos horizontes posibles para pensar alternativas a la desigualdad. Y esto charla también un montón con el texto de Nancy Fraser que van a ver la próxima clase, ¿no? Bueno, este sociólogo nos plantea estos dos, perdón, voy a correr esto para que se pueda leer, nos plantea estos dos horizontes, ¿no? El de igualdad de posiciones o de lugares, que propone que los distintos grupos sociales accedan a beneficios similares, independientemente de su ocupación o posición de la estructura social, y se basa en una distribución equitativa de bienes y servicios básicos. Kessler adhiere, digamos, a este horizonte y lo ejemplifica con algunas sociedades europeas. Van a poder leer esos ejemplos. Y después la igualdad de oportunidades, que es el modelo mucho, digamos, que se acerca más al ideal estadounidense, está basado en la meritocracia, ¿no? La idea de que cada persona llega tan lejos como su esfuerzo lo permite. Kessler critica fuertemente esta visión porque, nos dice el autor, sostiene las desigualdades de origen. Y aunque valora que, digamos, que se permita visibilizar situaciones de minoría, señala que no garantiza condiciones justas de partidas para todas las personas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos esta imagen que grafica muy bien lo que propone Dubet y que después retoma Kessler, ¿no? Sobre esta igualdad de posiciones y esta igualdad de oportunidades, ¿no? Que también, creo yo, retoma bastante lo que es la conversación sobre la igualdad y la equidad, ¿no? ¿Saben cuál es la diferencia entre la igualdad y la equidad? Porque son palabritas que muchas veces se utilizan como sinónimos. Al menos pónganme que no en el chat. Bueno, les digo entonces, es que es fundamental que podamos diferenciar la igualdad y la equidad, porque la igualdad significa dar a todas las personas lo mismo, ¿no? La misma cantidad. En cambio, Ahí, la equidad, Luciana, perdón, ahí sí, Cami, no, en el chat Luciana dice si equidad es igualdad de oportunidades. Y Juan dice equidad es qué merece cada quien, o lo que merece cada quien. ok. Bueno, entonces sí, es fundamental, digamos, que podamos desnaturalizar, ¿no? Que se utilicen estas palabras como sinónimos. Entonces, retomo y les respondo a los y las compañeras que escribieron. La igualdad significa... Por Sí, ahí, profe, pensarlo en el sentido de que no todos nos encontramos en las mismas condiciones. Entonces, por ahí, si hablamos de igualdad y equidad, sí sale a la luz, digamos, en el sentido de, bueno, si, por ejemplo, le damos una silla a todos, pero no vemos que hay algunas personas que no solo necesitan una silla, sino que necesitan otras cuestiones y que por esas otras cuestiones que necesitan no hacen que la silla les sirva, ¿no? Entonces ujú, por ahí hay que ver otro, como, como el mundo en general, digamos, eh, de diferencias. sí, sí, totalmente. Y por eso la respuesta para la compañera que puso en el chat es este, igualdad
equidad es igualdad de oportunidades, perdón, lo había leído mal. En realidad, no, ¿no? Porque la igualdad significa dar a todas las personas lo mismo en la misma cantidad. Eso sería la igualdad de oportunidades. Y la igualdad de posiciones, en cambio, estaría relacionada más con la equidad porque implica repartir de forma justa según las necesidades de cada persona, ¿no? Por ejemplo, si una persona necesita más apoyo que otra para alcanzar un mismo objetivo, la equidad implica darle más recursos, aunque eso implique un reparto desigual entre esas personas. Es lo mismo que nos decía la compañera recién, eh, Susana Jimena Rengifo. Bueno, es como que nos imaginemos, ¿no? Si todos partimos, todas y todas partimos de una misma línea de arranque, ¿no? Si estamos corriendo una carrera, probablemente algunas personas con más privilegios van a llegar antes que otras, ¿no? Hay muchos dibujitos muchas caricaturas que también plantean esta cuestión sobre la igualdad de posiciones y sobre la igualdad de oportunidades, ¿no? Sobre esta diferencia de la Profe, igualdad y la equidad. eh, profe, por ejemplo, siempre circula un meme sobre el tema de las conectar igualdad, que funcionarios, por ejemplo, están usando MacBooks y la gente está usando conectar igualdad. Eso es como algo desigual, digamos. Sí, 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 digamos, lo podemos debatir un montón. Es como cuando, por ejemplo, también eh, eh, problematizan, ¿no? Cuando, no sé, una persona, por ejemplo, del gobierno envía a su hijo o hija a un colegio privado, teniendo una disponibilidad de escuelas públicas, ¿no? Yo pienso que eso también, bueno, depende, qué sé yo, de la privacidad de la persona y, y demás. Porque, Eh, por ejemplo, una MacBook o una computadora con mejor procesador que una conectar igualdad te permite hacer un montón de cosas o tener mejores programas para trabajar, por ejemplo, cosa que una conectar igualdad no podría resistir a ciertos programas. Pero bueno, o sea, notaba esa diferencia de que ese meme, digamos, funcionarios que otorgaban esa conectar igualdad, ellos usaban una MacBook, pero a la gente le daban conectar igualdad. claro. Bueno, pero eso tampoco significa que las de conectar igualdad sean malas. Eh, Profe, puede ser obviamente, equidad digamos, sí, sí. cuando, por ejemplo, en el SWAF, ¿no? Nosotros que trabajamos y contra más ganamos, menos cobramos el SWAF, digamos, cada vez el monto es menos. Entonces puede ser como eso, o sea, le dan oportunidades a todas las personas a eso, o como el salario familiar, creo que también es igual, digamos. Digo, no, la asignación, digamos, va variando Sí, dependiendo de los aportes que cada uno tenga. Por más que la sí, ayuda es para totalmente. todos, sería eso, ¿no? Equidad. Sí, totalmente. Sí, 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 sí. Por eso que la equidad muchas veces termina en este reparto desigual, ¿no? Que es lo contrario a lo que sería la igualdad, que sería darle lo mismo a todos sin importar qué es lo que tengan o no, ¿no? Por eso de ahí son esa diferencia. Y retomando, bueno, lo que nos Esto, comentaba la compañera, sí, hay alguien habló, ¿no? no, no, Cami, perdón que tomo la palabra. No, pero tal vez esto que comenta del meme de la distribución de compus de conectar igualdad y un funcionario usando una MacBook, es un poco una trampa, porque eso desprestigia una política pública que es importante. O sea, si hablamos de la política pública, que todos los estudiantes puedan tener una computadora para hacer su tarea, para mirar YouTube, para jugar, para componer, crear, comunicarse o para lo que sea, es muy importante. Ahora, la discusión es si un funcionario debería usar el hospital público, la infraestructura pública, o sea, porque también hay, no sé, planes de vivienda. Entonces tenemos que preguntarnos si los funcionarios tendrían que vivir en un country o tendrían que vivir en una vivienda como viven los otros, si tendrían que tener un sueldo de un maestro o un sueldo mucho más alto, un senador, etcétera. Eso es otra discusión. Pero la política pública, me parece que el meme ese termina invalidando una política pública que sí es importante, que es que todos los estudiantes con de distintas familias, distintas clases sociales y poder adquisitivo, accedan a una herramienta de estudio, dispersión, creatividad, etcétera.
Sí, 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 totalmente. Por eso digo que muchas veces, ¿no? Se caen como en esas trampas para poder naturalizar las desigualdades, ¿no? Que eso es lo que justamente nos llama Kessler a que no hagamos, ¿no? A naturalizar todo esto que vemos cotidianamente. Eh, Pero, profe, tal Profe, vez no puede ser visto desde el punto de vista que puede existir situaciones donde ciertos gobiernos generan esto, digamos, el hecho de que las personas no puedan acceder a mejores dispositivos porque no tienen acceso a mejores trabajos o mejores oportunidades por el hecho de que los mismos gobiernos generan ese entorno o esa sociedad, digamos. A eso pienso yo que se refieren esos memes. No sé si es así. ahí María Candelaria también quería hablar. no, lo mío iba un poco con el término de igualdad y equidad. Para mí, por ahí presentando la igualdad como poner la misma vara para todos, sin tener en consideración las desigualdades, para mí igualmente genera desigualdad ese tipo de igualdad, porque, por ejemplo, a alguien, por decir una tontera, ¿no? A alguien le sirven 15.000 pesos para cubrir, por decir una tontera, ¿no? Los útiles de todo un mes, pero, por ejemplo, a otra persona no, porque hace artes. Y el arte es mucho más, estudiar arte es mucho más caro que, por ejemplo, no sé, sacar apuntes de una facultad o lapiceras y lápices y un compás y nada más, cosas así, ¿no? Entonces, digo, si le queda en cambio sería distinto. A ver, bueno, vos que estudias arte, bueno, entonces, ¿qué materiales más o menos utilizan en arte? Ah, no, bueno, una persona que está en primer año de arte agarra y necesita en vez de 15 30, ¿no? Pero si a todos le damos igual, por ejemplo, con este tema de las ayudas sociales, para mí sigue generando igualdad, desigualdad, porque es como que la persona, a pesar de recibir un dinero, se sigue sintiendo en un estado de desigualdad porque sigue sin alcanzarle, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, por eso Kessler nos habla sobre esta necesidad de poder realizar políticas públicas que estén enfocadas a poder, él nos va a decir, calmar las intensidades de la desigualdad, ¿no? Eso sería como tendría que hacer un estudio muy específico. Por ejemplo, si pensamos en el caso de estudiantes de diferentes carreras, podríamos pensar en becas, ¿no? Por ejemplo, en las becas progresar. Bueno, las becas progresar quizás no son equitativas porque no, digamos, diferencian qué estudia cada estudiante, pero buscan la igualdad en tanto económica, ¿no? Porque hay un cierto ingreso que tiene que tener esa persona para poder cobrar el progresar. Entonces es como que tenemos una parte sí, una parte no, ¿no? Y esto lo vamos a ver re en profundidad en la clase que viene con el texto de Nancy Fraser, que nos va a hablar sobre las políticas de reconocimiento y redistributivas y cómo estas políticas se tienen que relacionar para poder llegar a una justicia social que sería, bueno, lo que todas las personas quisiéramos, ¿no? Estar bien de manera restributiva y de manera de reconocimiento. Ahí levantaron una manito. Estaba pensando en esto, en este sentido de las políticas públicas y lo que planteaba la compañera, en el sentido de que yo considero que debe ser bastante complicado, digamos, poder generar políticas públicas que puedan abarcar la diversidad de personas que hay en un país, por la cantidad de personas que hay en un país, por las diferentes como eh, vidas que tienen o que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, por ahí pienso en que, bueno, en ese estudio profundo que se debe de hacer de la población y de a quiénes beneficiar y a quiénes no beneficiar, digamos, como que se hace muy complicado ir a lo particular de cada uno Ujú. y sino ver como más generalidades, ¿no? Eh, y obviamente, digamos, no, con una sola no se salda esto de la equidad, sino que tenés que trabajar en diferentes ángulos, porque por ejemplo, no sé, pensás en la educación, pero si no le das de comer o no le das alimento a una persona que está, tiene acceso a una buena alimentación o a buenos ingresos para poder tener una buena alimentación, el que le des una computadora o que le obligues a ir a la facultad o a la escuela, no sirve de nada, ¿viste?
Entonces es como que hay muchas aristas como para poder nivelar y en ese sentido también pensar, digamos, en diferentes niveles que hay incluso dentro eh, de los diferentes estratos, ¿no? O clases sociales. Sí, 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 totalmente. Dentro de las clases. Recuerden que nuestra sociedad moderna está dentro del estrato de la clase. Pero sí, existen, por ejemplo, programas sociales que están destinados más a la población en general y hay otros que están mucho más determinados, ¿no? Por ejemplo, durante 2020, durante la pandemia, ¿no? De COVID-19, se lanzaron lo que es IFE, ¿no? Los, creo que era ingreso familiar de emergencia, si no me equivoco, no me quiero equivocar, pero bueno, esto fue como de manera general, ¿no? Para poder solventar lo que estaba pasando a nivel mundial con esta emergencia sanitaria. Pero después tenemos otros programas sociales que están de maneras más determinadas, como la ley, no sé, la ley de trabajo cupo trans travesti, ¿no? Como la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, que están destinadas a otras, digamos, personas que muchas veces están en situaciones de vulnerabilidad, la mayoría de las veces son las minorías, ¿no? De las sociedades. Entonces, bueno, ya con esto tienen que ir pensando qué programas sociales conocen, si conocen si sí o no, porque, y voy a aprovechar para engancharlo, es parte de nuestro trabajo número 1, donde vamos a donde tienen en realidad que retomar estos 2 textos que estuvimos charlando hoy y otros textos que vamos a charlar la semana que viene. No sé si quieren comentar algo más, si quieren hacer otra pregunta, otra reflexión, o directamente pasamos a charlar sobre el trabajo práctico número 1. Matías pone, está claro que las ayudas económicas, becas y subsidios está bien, ¿no? Partiendo desde ahí hay que recomponer los pocos que quedaron. Sí, 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 totalmente. Bueno, Juan ahí les pasó el link para que puedan poner su asistencia. Bueno, voy a abrir entonces lo que es el trabajo número 1 de esta unidad 1 sobre desigualdad. Ahí está, ahí comparto. Hablemos del TP, por favor. Bien, ahí se ve. Sí, se ve, Cami. Bueno, bueno. Entonces, tenemos el trabajo práctico número 1. Ya tiene fecha de entrega, es el día 26 de septiembre hasta las 23:59 horas. Recuerden que las entregas solamente las hacen por el aula virtual. Acá tienen las pautas de presentación. Recuerden presentarlo en PDF, por favor. Bueno, sobre la utilización, ¿no? de inteligencia artificial y demás, tengan mucho cuidado con eso, con los trabajos plagiados. Esto lo hemos hablado en otras clases. Como caja de herramientas tenemos un artículo que es de Nathanson, es un artículo muy cortito, lo van a tener que leer, digamos, ustedes, poder sacar algunos conceptitos de ahí, es una lectura súper fácil. Y como bibliografía tenemos nuestra bibliografía obligatoria de la unidad número 1 en trabajos prácticos, que es bueno, el texto que les venía espoleando un poco de la clase que viene de Fraser, el texto que vimos hoy de Kessler y Giddens, y bueno, el texto que también van a charlar la próxima clase de Chávez y otros y otras autoras. ¿Sí? Son 3 consignas, algunas consignas se desdoblan. La primera consigna es que, bueno, conjuntamente con lo expuesto en la clase y siguiendo el capítulo del libro de Mariana Chávez, escriban una breve reseña sobre las formas en que la desigualdad atraviesa en las juventudes de nuestra provincia. Ejemplifiquen, ¿sí? Piensen en, bueno, las formas de desigualdad que atraviesan las juventudes. Este texto es sobre juventudes, entonces ahí van a poder charlar un poco más enfocados y enfocadas en esto.
Al finalizar esta reseña que hacen, ¿no?, sobre las formas en que la desigualdad atraviesa las juventudes en nuestra provincia, tienen que definir la meritocracia, según Nathanson, y cómo se relaciona esa definición con los discursos de meritocracia y de progreso en el texto de Chávez. Y si se observan estos discursos en las juventudes mencionadas en su reseña, ¿no?, en estas desigualdades que ustedes observan en las juventudes de nuestra provincia. La segunda consigna es describir uno o más programas sociales vigentes en Argentina que buscan reducir las desigualdades sociales. Y a partir de la lectura de los textos de Fraser y Kessler, tienen que responder las siguientes preguntas. La primera, ¿cómo define cada autor y autora la desigualdad y qué tipo de respuestas consideras necesaria para avanzar hacia la justicia social? Y la segunda es explicar cómo este programa, intenta responder a las dimensiones de desigualdad planteadas por los y las autoras propuestas. ¿Apunta a la redistribución, al reconocimiento o a ambos? ¿Qué tipo de justicia promueve? ¿Sí? Y por último, esta consigna que, bueno, queríamos charlar sobre el TP1, primero por la fecha de entrega, y segundo para que vayan organizándose de manera grupal. Cada grupo deberá realizar una serie de 3 fotografías que representen situaciones concretas de desigualdad observadas en su entorno cotidiano, ¿no? En su barrio, en su universidad, en su trabajo, en el espacio público, en su casa, en cualquier lugar que ustedes conozcan, ¿no?, lo que ustedes concurran. Tienen que acompañar a esas imágenes, que las imágenes tienen que ser de autoría propia, ¿no? Además no pueden ser imágenes recolectadas por la internet. Estas imágenes de autoría propias tienen que acompañarla de una memoria reflexiva grupal que no puede superar las 2 carillas. Tienen que describir brevemente la situación que fotografiaron, explicar por qué la consideran una expresión de desigualdad y relacionar lo observado con al menos 3 de los textos brindados en la bibliografía propuesta. Es decir, 3 de estos 4 textos. Pueden ser con los 4, pueden ser con los 4. Pueden ser con el artículo y los 4, pueden ser. Menos de 3 textos no pueden ser. ¿Sí? Bueno, entonces esto sería lo que es el trabajo práctico de la unidad número 1. No sé si tienen preguntas o no, de todas formas la clase que viene lo vamos a retomar. El tema de las fotografías por ahí, deberíamos de pedir permiso, por ejemplo, si están incluidas personas Ay, o nos perdón, mandamos no sé si se me cortó a mí el internet, pero no pude escuchar la primera parte de tu pregunta. Sí, quisiera saber si con el tema de las fotografías, si sacar las fotografías, se debe de tener incluido de que no contengan personas o tenemos que pedirles el permiso a cada una de esas personas a las que vamos a fotografiar. Perdón, no entendí, se escucha muy mal. No sé si es mi internet, no sé, Juan, si vos pudiste escuchar o es el lugar donde estás, quizás. Escucha Eh, como muy lejos. no sé si Sí, me da. capaz que lo puede escribir en el Sí, chat, sí, si podrías escribir. porque es algo de la tipografía. Se le entiende algo como de la tipografía, como no sé si de autores Puede ser o... No, tipografía o no. fotografía. Ah, claro. Perdona, ahí me saqué los auriculares, estaba con los Ahí está. auriculares. Con el tema de la fotografía, digo, en cuanto a incluir a las personas, o ponele, yo saco una foto y justamente hay personas en la fotografía. ¿Qué hacemos? ¿Pedimos consentimiento de esas personas o directamente no les explicamos nada y sacamos la foto y ya está? Bueno, a ver, en la profesión de comunicadores y comunicadoras, sí, a ver, es como grabar, ¿no?, a una persona también. A ver, si es alguna situación particular, quizás donde no se ve el rostro de la persona, creo que no habría problema. Ahora, si la persona sí se ve muy expuesta, me parece que sí se deberían acercar y explicarles por qué están sacando fotografías, para qué es.
El año pasado, en otra materia, también trabajamos con fotografías sobre trabajadores y trabajadoras informales. Y bueno, hay toda una cuestión con el tema de la persecución que se realiza, ¿no? Por parte de la municipalidad para con ellos y ellas. Entonces hubo ahí como medio como un conflicto entre los y las estudiantes y las personas que fotografiaban. Entonces, sí, yo les recomendaría que sí, que pidan permiso primero, que puedan explicar para qué es la fotografía, sobre todo si esa persona se ve de manera muy expuesta. Profe, pero si la foto no es usada como de uso público, o sea, como no es una foto que se va a mostrar en medios o algo así, por No, ahí o solo nosotros lo enviamos como trabajo práctico y nada más, ¿o no? sí, sí, obvio, no va a ser de uso público, no va a salir de acá de lo que es el aula virtual y de mí, de Juan. Pero si en algún momento se presenta alguna situación que venga una persona a interpelarle por qué me está sacando fotografía, bueno, ahí sí se complica un poquito, ¿no? Por esto de que les cuento. Depende qué situación vean. O sea, es muy relativo el caso. El ejemplo que le estoy dando es justamente sobre trabajadores y trabajadoras ambulantes, ¿no? Y esa por ahí esta persecución que sienten constantemente sobre su trabajo, sobre dónde pueden estar, dónde no pueden estar y demás. Entonces, para esas personas al menos fue muy fuerte que se estén sacando fotografías sin antes decirles, bueno, ¿para qué? ¿Sos de un medio público? ¿Me estás por escrachar? ¿Quién sos? ¿Sos policía? No sé. Entonces, siempre por ahí está bueno no tener, ¿no? Esos conflictos. Eh, Así que bueno, depende de la situación que ustedes consideren que están observando una desigualdad. Pensaban en inspectores y multas, quizás, sí, 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 totalmente, totalmente. Es como, por ejemplo, si en algún momento llegamos a pedir que hagan una entrevista, antes de grabar a esa persona, ustedes tienen que decirle, estoy grabando para después poder transcribir textualmente esta entrevista, ¿no? No grabar sin un consentimiento previo. Profe, entonces, por ejemplo, si se hace un formato audiovisual, ¿verdad? Donde sacas también imagen de la persona, no se puede, por ejemplo, en el archivo que hagamos, hacer un link y donde ustedes pueden cliquear y ir a ver el video, tiene que ser traducido, No, transcripto en realidad. solamente son 3 fotografías. No, digamos, no tiene que ser un video, tiene que Ah, ser bien. 3 fotografías que ustedes saquen en sus barrios, digamos, en los espacios que cotidianamente ocupan, ¿sí? Donde ustedes vean alguna situación de desigualdad. No necesariamente tienen que ser personas, ¿no? Pueden ir un poco más allá. Eso es lo que llama también Kessler, ¿no? La desigualdad va un poco más allá de lo económico. Eh, Claro, en la fotografía deben salir personas o no necesariamente tienen que salir personas. Digamos, un conjunto de 3 fotografías que ustedes tienen que adjuntar al trabajo práctico y a la memoria que tienen que escribir. Por el momento, no entramos todavía al trabajo práctico donde tienen que realizar un audiovisual, así que tranquilos y tranquilos. No adjuntan las fotografías nomás en el trabajo práctico. Así que bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta o Juan quiere, no sé si quieres aportar algo o estamos en este lunes No, caluroso. hmm. No, claro, lo de la fotografía por ahí, lo importante es que sea original, que sea propia y no como decía la profe, no que la hayan buscado en internet, pero hay como que cuidar esa situación de no incomodar a otras personas. Por ahí puede ser un lugar, un objeto, un contexto, un plano más amplio, la pueden sacar de más lejos y Algo así, explican. profe, perdón, algo así. Yo
cuando daba clases allá arriba en el norte, en la mina, los que eran contratados, digamos, por la empresa de la mina directamente, ellos tenían containers que tenían de todo y eran hermosos. Y los que veníamos terciarizados, teníamos unos containers re feos, digamos. Entonces, vos veías todos los containers y, o sea, solo el container se veía y todos trabajamos para la misma empresa, digamos, pero bueno, era por la forma en que estaban contratados. Entonces, eso podría ser. Una foto de los containers, digamos, de los dos containers diferentes. Me parece que sí, y puedes explicar, argumentarlo. Es importante que lean la bibliografía para estar como muy ajustados con esos conceptos para la hora de después fundamentar por qué eligieron esa foto, qué es lo que ven ahí, cómo lo leen, ¿no? Sí, sí. Bueno, no sé si alguien más tiene otra consulta. Si no, nos estamos viendo el próximo lunes en nuestra clase práctica y se verán en el teórico del martes o el viernes. Veremos cómo viene esta semanita. Así que bueno, les mando un abrazo a todos y a todas, que tengan una excelente semana. Cualquier cosa nos pueden escribir a mí o a Juan por el diálogo virtual. Los trabajos prácticos introductorios esta semana van a estar corregidos. Así que bueno, les mando un gran saludo a todos y todas. Chao, gracias, profe. Nos Chao. vemos, profes. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profes. Hasta luego. Hay una Vale, manito. Sí, profe, le quiero hacer una consulta. Yo envié 2 veces la asistencia porque puse el código de la carrera de comunicación y después me acordé que me había inscrito por comunicación digital a esta materia, así que por eso va a aparecer 2 veces. Bueno, no hay problema. Y siempre tengo problemas con la conexión. Como se pudieron dar cuenta, se caía, volvía y empezaba yo otra vez. Acá en la zona del barrio es re difícil, así que bueno. Pero gracias por la clase. Hasta luego. No, no hay problema. Hasta luego, Edilena. Chau, chau. Voy a dejar.